pierdas Tupacica Acupé Noticias, el espacio informativo de nuestra iglesia. Todos los jueves a las 20 horas por las plataformas de Tupacica Acupé TV, el canal de la Virgen. Conéctate y viví la actualidad desde la mirada de la fe. Tupacica Acupé Noticias. Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care, and love they need in their community and be open to the beauty of life. Lord Jesus, you who invite the weary and burdened to come to you and rest in your heart, we ask you this month for all the people who live in darkness and despair, especially for those struggling with suicidal thoughts. May they always find a community that welcomes them, listens to them, and accompanies them. Give all of us an attentive and compassionate heart, capable of offering comfort and support, also with the necessary professional help. May we know how to be close with respect and tenderness, helping to heal wounds, build bonds, and open horizons. Together, may we discover that life is a gift, that there is still beauty and meaning even in the midst of pain and suffering. We are well aware that those who follow you are also vulnerable to sadness without hope. We ask you to always make us feel your love, so that through your closeness to us, we can recognize and proclaim to all the infinite love of the Father, who leads us by the hand to renew our trust in the life you give us. Amen. Desde el balcón de Serranías y Cocoteros en Flor, capital de la fe del pueblo paraguayo Caacupé, seguidamente pasamos la señal desde la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé con la transmisión de la Santa Misa, con la página institucional. Conectamos. Humilde Virgencita Santa se postró a tus pies, como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver. Evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, Virgencita india de café. Oh Virgencita de los milagros, que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. De hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como el cielo que cubre el suelo. Donde nací. Ya la caravana de los promesteros asciende en la loma de Caacupé. Campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el tiempo es. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí.
nací. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay transmiten en vivo y en directo los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y el extranjero a Tupacica Acupé. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta fiesta de fe y esperanza. Con inmensa alegría, iniciamos la novena en honor a Tupacica Acupé, madre del pueblo paraguayo, bajo el lema, denles ustedes mismos de comer. Que este tiempo sea un canto al bien común y a la vida digna para todos. Hoy, el pueblo se reúne con música, danza y canastas rebosantes, ofreciendo a María lo mejor de su tierra y de su corazón. Es el abrazo de una comunidad que celebra su identidad, su fe viva y su compromiso solidario. Recibimos con entusiasmo a las representaciones, delegaciones, representantes de los diferentes rincones del país, representados ellos por seminaristas y laicos de diferentes puntos de la República del Paraguay, que se acercan al altar con sus signos, clamores y esperanzas. Que esta entrada festiva nos una como iglesia peregrina y que María nos impulse a caminar con alegría, comunión y espíritu misionero. Llegué a tu pasé, la Virgen Cacupé, ella entiende xereje, por quien debe y cose, era cobane membe, o manova curusure, y voy por hoja y jure, ella ya iba a tu pasé, penandi se vaya mi güey, amo y se acajoya. Ashesero basan derenda peguayumi ay potare yesaupi porque se ave y cose areko bashemembe shakopera watari. Clarín y pudo ver de esta patria paraguaya, la lluvia cuende la haya, promesa debe de ver, porque ahogan o bebé, se me cuimba en mí, oye presento serevi y patria o defender, tu pase llevando a Guirami pa coñe. Pelunes pejarebe, shemembe pa kopua, hataite
¡Viva Tupac Cacupé! ¡Viva! La Juveiro Sabua, siendo cuero boliviano, Kumisi beba ser hermano, Toputa ser covia, Nemo maite hijara, imitará moyape, Tan carga mandi supe, Da Juveira monguara, Y retengo a cocoje, O escribí se ve paja, Hoy copora y tenteja, Y carta por meneque, Te saca un mantelle, Y puaro ya bocoy, Percatón te bocoy, Tu pasero yeré. Con alegría y esperanza, damos inicio a la novena en honor a Tupac Cacupé, signo de la ternura divina y guía luminosa del pueblo paraguayo. Como iglesia peregrina, celebramos esta Eucaristía en profunda comunión con todos aquellos que anhelan una vida digna y justa. El tema de este día, promover el bien común para una vida digna, nos invita a abrir el corazón a la justicia, a la solidaridad y a la compasión fraterna. Hoy, la palabra nos recuerda que Jesús se compadecía de los pequeños, de los débiles y los excluidos, revelándonos el rostro misericordioso del Padre. Que esta celebración
bajo la mirada maternal de María, nos disponga a ser sembradores de esperanza y constructores del reino, llevando luz allí donde todavía habita el desánimo. Que tu paz nos anime y fortalezca en este camino de fe. Preside esta Santa Misa Monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato del Chaco. Anima el coro permanente de la Basílica de Caacupé. Con estos sentimientos y unidos en oración, iniciamos cantando.
Queridos hermanos, qué inmensa alegría sentimos al estar iniciando esta misa novenaria en honor a nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé. Sentimos, parece ese piní de iniciar esta fiesta tan grande que toca todo el corazón de todos los paraguayos. Ya voy a mí, así que como primer paso vamos a demostrar nuestra alegría mirándola a nuestra Madre y ofreciéndole de entrada un calurosísimo aplauso. Hoy, en este primer día, en esta primera misa, nos preside Monseñor Gabriel Escobar. Él es el obispo del Vicariato Apostólico del Chaco y es a la vez responsable de la coordinación de la vida consagrada, es decir, de la Conferpar. Y también dentro de unos días va a emprender viaje y como siempre llevando también el ánimo, el espíritu y el saludo de la Virgen a los paraguayos dispersos por los Estados Unidos. Así que para él también le deseamos un buen viaje y un buen apostolado, Monseñor, por aquellos lados. Que Dios bendiga esta tu tarea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, nos ponemos en presencia de Dios y reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y este Dios, que es un Padre rico en misericordia, que no quiere que ninguno de sus hijos se aparten de Él, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yañemboé. Oh Dios, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca, y te suplicamos, por intercesión de la Virgen María, Madre de tu Hijo, que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que puedan ayudarnos para la vida presente y futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy nos revelan el rostro compasivo de Dios, que escucha el clamor de su pueblo y lo alimenta.
Desde el maná en el desierto hasta la multiplicación de los panes, descubrimos que el bien común nace cuando compartimos con fe y solidaridad. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas. Por eso, háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rei pe am de
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy iniciamos la novena a nuestra querida Madre Santísima, Tupacica Acupé. ¿Cómo no estar alegres en este día en que iniciamos la fiesta de nuestra querida Madre del pueblo fiel, que nunca abandona ni desoye los clamores de sus hijos e hijas devotos, que a través de sus plegarias, súplicas, hacen llegar sus preocupaciones, inquietudes, necesidades y gracias recibidas a la mamá Guazú de todos los paraguayos. Como hijos que vivimos en esta tierra de los guaraníes,
que fueron evangelizadas por los primeros misioneros franciscanos, jesuitas, dominicos, mercedarios y otros, que nos hicieron amar a la Madre de Dios y, como se suele decir, a Jesús por María. Hoy nos damos cita en esta casa espiritual, en esta basílica santuario de todos los que vivimos en estas tierras del Paraguay, en forma especial donde me toca ser pastor y padre de muchos compatriotas y donde quisiera hacerles llegar los ruegos a los que habitan en el Alto Paraguay y una parte de Presidente Hayes. Quisiera hacer llegar este saludo y las plegarias y oraciones de tantos hermanos y hermanas que viven en Puerto Pinasco y sus campiñas, Colonia Esteban Saldívar, Tupacirendá, Ceibo y San Carlos, los que viven en Puerto Casado y sus numerosos asentamientos de los indígenas Mascoy, Pueblo Livio Farina, Riacho Mosquito, Boqueroncué, Machete Vaina, Castilla, kilómetro 39, kilómetro 40, de Puerto Sastre, de Carmelo Peralta y sus numerosas comunidades cristianas de los pueblos originarios ayoreos, que están peregrinando para la misa de este domingo, unos 4 buses, de Puerto Guaraní, de Fuerte Olimpo y los pueblos originarios que habitan en esta parte del país, los Ishir Chamacocos, los de Puerto María Elena, con la comunidad indígena de los Tomarajos, los de Tierra Adentro, de Toropampa, Colonia María Auxiliadora de Obraje San Carlos y la lejana Bahía Negra con sus pueblos originarios Ishir y Chamacocos, que quisieron llegar hoy, pero no pudieron por falta de camino a todo tiempo. A la gente de Agua Dulce, Sierra León, con frontera con Bolivia. También quiero hacer mías las plegarias e intenciones de aquellos compatriotas nuestros que se encuentran diseminados por distintas partes del mundo, en forma especial donde se encuentra la mayor cantidad de migrantes compatriotas que residen en la Argentina, en el Brasil, en los Estados Unidos, donde en este último país estaré visitando estos días, acompañando y llevando el amor de Tupacé Caacupé a los compatriotas que se encuentran en Los Ángeles, California, en Utah, San Diego, Nueva Jersey, Manhattan, Queens y aquellos que están en España. En este primer día del novenario nos invitamos con el lema del día: promover el bien común para una vida digna. Este año que viene, los obispos del Paraguay, en su última asamblea ordinaria, nos propusimos el trabajar el bien común, con la cita bíblica de Mateo 14, 16, denles ustedes mismos de comer. Las lecturas de este día son iluminativas y motivadoras para vivir nuestro ser cristianos con una visión esperanzadora y cargados de un compromiso hacia el bien común. Por eso les invito a adentrarnos en ellas y así poder tener un rumbo claro y seguro por dónde tenemos que caminar y cómo debemos ayudarnos unos a otros. En el libro del Éxodo que acabamos de proclamar, el Padre Dios le promete a su pueblo: yo haré llover pan del cielo, lo pondré a prueba a ver si guardan mi ley o no. El desierto es presentado en el libro del Éxodo como una realidad ambivalente, algo confuso. Por una parte, es el lugar de las revelaciones de Dios, de la cercanía de Dios, de la providencia solícita con su pueblo. Pero por otra, es el lugar de los enfrentamientos con Moisés, el enviado de Dios,
el lugar de las carencias, de las añoranzas, dirigiendo la mirada hacia atrás. Es un lugar donde la conquista de la libertad es peligrosamente puesta en entredicho. Es un lugar donde la conquista de la libertad tiene que ser algo nuestro. Este acontecimiento del maná es uno de los momentos en que aflora esta realidad en forma de murmuraciones contra Moisés y contra el propio Dios. El camino hacia la conquista de la libertad y la entrada en la tierra prometida es largo y dificultoso. Las narraciones épicas del Éxodo no esconden esta realidad. Forma parte de la historia de la salvación, de nuestra historia. La aceptación del plan de Dios conllevó mucha oposición. En realidad, no era fácil la tarea, pero la libertad tiene su precio. Dios sabe muy bien a dónde quiere conducir a su pueblo y para qué. Por eso, su proyecto se realiza en contra de todas las oposiciones, aunque el relato recuerda cómo Dios, condescendiente, una y otra vez ante la rudeza de su pueblo. Dios no impone, sino más bien exhorta, amonesta, solicita, quiera y espera del hombre una respuesta libre y amorosa. Más tarde se hizo del desierto un lugar preferido, porque en él se experimentó la cercanía de Dios y en él se estipuló la alianza. Por eso el signo del maná es presentado por el autor del libro del Éxodo como una prueba. Dios quiere de su pueblo algo mucho más importante, como es el establecer con él una alianza definitiva. Por todo esto, lleva un riesgo que el pueblo no está dispuesto a aceptar. Tiene una visión demasiado concreta y materialista de la vida. Entender la fe como encuentro personal con el Dios providente y solícito no era tarea fácil. El camino de la fe está sembrado de pruebas y debates. Es necesario abrirse totalmente al Dios que solo busca, en su encuentro con el hombre, humanizar y abrir caminos de esperanza para el hombre mismo. Ahora, es importante ver esta realidad también hoy día en nuestro pueblo. ¿Por qué surgen las murmuraciones, el descontento, el rechazo y las críticas de nuestra gente de a pie en nuestro país? Preguntémonos, ¿por qué recurrimos a Tupací Caacupé cada inicio del novenario a lo largo del año? Una primera respuesta es porque muchas veces nos sentimos defraudados, engañados por los que nos prometieron cuando nos decían que querían servir al pueblo y querían promover el bien común para una vida más digna, llevadera para todos los paraguayos. Reconocemos que hay avances y logros en la macroeconomía del país. Nos damos cuenta que hay crecimiento a nivel financiero, inversiones nacionales e internacionales. Se presenta al país como un lugar para realizar grandes eventos e inversiones. Pero lo que nos cuesta ver y palpar en medio de nuestra gente, de los más pobres, sencillos y desamparados, a los paraguayos de tierra adentro y a ese paraguayo que día a día debe rezar a Dios y a la Virgen para que le alcance el dinero para terminar la semana, el mes y el año. Y es aquí donde debemos ponernos a analizar del por qué hay murmuraciones y descontento en la población. Muchos de los que a veces
el sentido común tendríamos que tener no es bien utilizada por las personas que se comprometieron en servir a su pueblo y no servirse de su pueblo. Muchas veces el promover el bien común para una vida digna está muy lejos todavía. Por eso no es necesario alejarse tanto de la ciudad capital para ver cómo nuestras instituciones públicas hacen agua por todas partes, mientras don Pueblo no ve una mejoría o aumento en su sueldo, en su calidad de vida, sino al contrario, hay una precarización de sus conquistas, pero por el otro lado vemos que otros poderes, otros estamentos de la sociedad se aumenta el sueldo sin qué ni para qué. Mientras a la vez don Pueblo debe hacer polladas, rifas, manifestaciones para pagar por la salud de su gente querida, de esa madre, de ese padre, ese hijo, mientras los de allá arriba tienen los mejores seguros pagados por el pueblo. Qué tristeza me causó el caso del hospital del INCAN, donde se ha constatado una pobre o mala alimentación que debilitan el sistema inmunológico de los pacientes. Ni qué decir, las constantes e interminables problemas de atención y remedios en el IPS. Mientras don Pueblo también debe sacrificarse horas de sueño y de compartir con su familia, a consecuencia también de ese mal servicio, por esas reguladas de los transportes públicos. Pero sin embargo, los de arriba tienen y se manejan con sus autos y camionetas de alta gama. A la vez, don Pueblo debe rogar y luchar para conseguir un pedazo de tierra para vivir dignamente con su familia. Campesinos e indígenas que deberían beneficiarse de la reforma agraria viven en zozobra y sufren constantes amenazas de desalojo. Y si consiguen, lo hacen muchas veces con precios millonarios. Sin embargo, los manguruyuses de arriba, INDER, entregan y venden a precios irrisorios tierras del Estado en lugares estratégicos, como recientemente se denunciaba en los medios de comunicación, el caso de tierras en el distrito de Carmelo Peralta, o como la lucha casareña, que en tiempo de la fábrica taninera eran llamados los blancos, quienes hasta hoy siguen privados, engañados, marginados y no reconocidos en su histórico espacio, territorio ciudadano del extraño Mbaé. Se le dice, aquí es donde el Estado debería estar presente. Ni qué decir de nuestra justicia, que es muy lenta, costosa y muchas veces ineficiente. La justicia tardía no es justicia, donde muchas veces el pobre no denuncia porque no tienen el concepto y la seguridad de poder conseguir lo que ellos están necesitando. No son escuchados sus clamores, sus denuncias, y saben que muchas veces no le harán justicia. Esto no puede ser. Autoridades que ocupan lugares sin tener el perfil correspondiente, como se dio en el caso de personas que estaban en el juicio de enjuiciamiento de magistrado. Necesitamos a la vez una fiscalía más profesional y empática con el pueblo, donde verdaderamente se preocupen de velar por el bien común y cuidar
nuestro medio ambiente, al ciudadano, a esa casa común. Y cito aquí la realidad que nos tocó vivir a nosotros el año pasado en la gran quemazón del incendio del Cerro Choboreca, que contaminó todo el medio ambiente del Alto Paraguay. Y hoy día hay que ver cómo quedan aquellas personas que ocasionaron este fuego. La seguridad en nuestras poblaciones, calles y país es todavía una tarea pendiente. Debemos profesionalizar a nuestros agentes policiales. Acompañemos a nuestros compatriotas y familiares que también siguen llorando la desaparición de sus seres queridos y aún no pueden dar santa sepultura a ellos. Nos referimos a aquellos que fueron secuestrados, como el ex vicepresidente de la República del Paraguay, el señor Oscar Denis, el señor Félix Urbieta y el señor Evelio Morínigo. Esforcémonos a la vez en invertir en una educación de calidad y equitativa para todos los paraguayos, pues así como estamos, no da más la educación. Necesitamos reformas de fondo, no de forma. Les pido, les ruego a nuestras autoridades nacionales que utilicen el dinero del pueblo para el pueblo, no al aumento de impuestos y tarifas de los servicios públicos que ya se están anunciando del ESAT, de la ANDE. Utilicemos bien el dinero de las binacionales y hagamos prioridad en invertir más en la salud del pueblo paraguayo, en la educación del pueblo paraguayo, en más trabajo y seguridad. Necesitamos urgente que todas nuestras autoridades que ocupan el puesto que el pueblo le confió, parlamentarios, jueces, magistrados, ministros, presidente, etcétera, salgan a conocer las necesidades de la gente, agarren sus medios de locomoción y visiten, recorran las instituciones públicas, las ciudades, pueblos, los hospitales, las escuelas, nuestros colegios, nuestros asentamientos, colonias, distritos, para ver y sentir la necesidad acuciante de ese pueblo paraguayo de a pie. Nuestro pueblo sencillo de a pie merecen también estar mejor y no solo unos cuantos, los socios Cueté. Cuando vemos la imagen de una persona sufriendo de hambre, nos compadecemos. Quizás pedimos a Dios que le conceda el pan que necesita para comer, pero muchas veces nos olvidamos del verdadero pan que necesitamos. Cuando Cristo fue tentado, dijo que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que salía de la boca de Dios. Pero esto es muy extraño. ¿Quién puede vivir de palabras? Eso es absurdo. Sin embargo, siempre vemos a personas que se preocupan con dietas del cuerpo, pero no hacen ninguna para cuidar el alma. No solo de pan vive el hombre, si tenemos en cuenta el alma, esto cobra sentido. Cristo es el pan de vida que se entrega por nosotros y que nos alimenta desde dentro. La fórmula redentora es muy sencilla: acercarnos a Él y dejarla actuar. Cristo vino al mundo para darnos el verdadero pan del cielo. Ese pan es su mismo cuerpo que ha sido entregado en una cruz. Quiere enseñarnos que solo Él puede alimentar el alma.
teniendo en cuenta que de nada sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Debemos aprender a valorar el milagro de cada comunión. Si decimos que somos una nación paraguaya creyente, católica, que ama a la Madre de Dios, a Tupacé Caacupé, que le lleva a Jesús en su vida y en el corazón, se debe notar y palpar en nuestras acciones, en nuestro obrar, en nuestro compromiso en promover el bien común para una vida digna. Es cierto a la vez que frecuentemente cuando nos encontramos en situaciones dolorosas, reaccionamos ante Dios pidiéndole que haga algo por nosotros, que nos ayude a solucionar nuestros problemas. Y ciertamente Dios hace algo, pero nos invita a colaborar con Él en su obra. ¿Cuánta gente, cuando constata las miserias y sufrimientos de nuestros pueblos, no le reclama de Dios una respuesta frente a tanto dolor? La pregunta que muchas veces asoma a nuestros labios es: ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada? La respuesta que nos da Dios es esta: ciertamente que he hecho algo, te he hecho a ti. Por lo tanto, hermano y hermana, al iniciar este novenario Tupacé Caacupé, comprometámonos con Tupacé María, con nuestras familias, a colaborar y ayudar para que el reino de Dios se extienda con nuestra ayuda y se implante ese reino de la verdad, ese reino de la vida, ese reino de la santidad, ese reino de gracia y de justicia y ese reino de amor y de paz que solo el Hijo de Dios nos trae. Que así sea. Hermanos, reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Ñande iglesia reje, taja epetei te chapyrã marangatu, ohechaukáva ñande py'aporãha, ha omomaretevéva tekove katu opavave g̃uarã rojerure ndéve Ñandejára. Orerendo mígena Ñandeyára. Por el Monseñor Gabriel Escobar, para que el Señor lo fortalezca en su misión evangelizadora, que su testimonio de fe, cercanía y compromiso con los más alejados y con los pobres sea luz y esperanza para toda la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que trabajen con justicia y generosidad por el bien común, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres y excluidos, para que nunca les falte el pan ni la dignidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras comunidades, para que vivamos la solidaridad como camino de santidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Umi peregrino nguajeva cosantuariope, y catujanguancha oyuju, hendape, puaguapy hambarete, Tupacé Caacupé rupibe, rojerure neve Ñandeyára. Orerendo mígena y Ñandeyára. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar
por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos al altar el pan y el vino, junto con los alimentos no perecederos y el aporte destinado al sostenimiento del santuario. Quienes lo deseen pueden realizar su contribución también escaneando el código QR. Estos gestos son signos concretos de nuestra fe y de nuestro compromiso con el bien común. Jóvenes, líderes en sus comunidades, presentan el pan y el vino. Así también, una familia desde Isla Abogado Luque presentan estas ofrendas para nuestros hermanos necesitados. Acompañamos este momento cantando. Queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos, para que obtengamos tu misericordia por intercesión de la bondadísima Madre de tu Hijo, y encontremos la gracia que nos auxilie oportunamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu providencial designio, la bienaventurada Virgen María, por obra del Espíritu Santo, engendró al Salvador del mundo. En Canaá de Galilea, intercedió ante su Hijo por los esposos, para que realizara el primero de sus signos. El agua se enrojeció, los comensales se alegraron y los discípulos creyeron en el Maestro. Ahora, entronizada como reina a la derecha de su Hijo, atienden las necesidades de toda la tierra, y es para cada uno de nosotros, confiados a ella por Jesucristo en la cruz, dispensadora de gracia y Madre Providente. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa León, de mi hermano Gabriel, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Tupancé Caacupé, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu Santo. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo,
sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Yambo hasao yupecuera ñandeyara Jesucristo puahuapu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús se nos ofrece como alimento de vida eterna. Acerquémonos con fe y gratitud, sabiendo que en la comunión encontramos fuerza para servir y amar. Rezamos la comunión espiritual con quienes no lo pueden recibir sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, mostrar el alma como quien quiere darse. Hacerlo todo en vida consejada.
Ñeñemboe. Dios misericordioso, por la eficacia del sacramento recibido en tu Santa Misa y la intercesión de María, Madre de la Providencia, haz que busquemos siempre tu reino y tu justicia, sin que nos falten los auxilios de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Extendemos la invitación especial a las familias peregrinas. Hoy a las 12 horas, el rezo del Ángelus. Así también informamos a todos los peregrinos que durante esta festividad, en honor a Tupac Acupé, la Santa Misa novenaria son en los siguientes horarios: 7 horas, 9 horas, 11 horas, 16 y 19 horas. Los días 28, 29 y 30 de noviembre, así como el 1 y 2 de diciembre, misa a las 21 horas. Así también queremos informar a los peregrinos que el Museo de la Basílica Santuario atiende los sábados y domingos de 8 a 15 horas. Hoy, viernes 28 de noviembre, de 8 a 12 horas. Desde el lunes 1 al jueves 4 de diciembre, de 8 a 12 horas. El viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. Así también informamos que en la santería de la Basílica Santuario se encuentran estos importantes folletos para fortalecer la fe y la esperanza y unir a la familia a través de la oración. Los folletos de Navidad en familia, como una importante preparación al tiempo de Adviento que se inicia el próximo domingo. La Agenda 2026, liturgia cotidiana, todos estos materiales lo encontramos en la santería de la Basílica Santuario Tupac Acupé y así también en Tupaccuá. Queremos también aprovechar esta oportunidad y agradecer infinitamente a Monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, por presidir esta Santa Misa, el primer día del novenario en honor a Tupac Acupé. Para él, Tupac Acupé, Tandero Basá, acoñetente y que le fortalezca en esta importante misión. Así también el agradecimiento muy especial a los diferentes estamentos de servicio de la Basílica Santuario que a partir de la fecha realizan una importante labor en este novenario en honor a Tupac Acupé, a los sacerdotes, a los seminaristas, a las religiosas y religiosos quienes están compartiendo con nosotros y a los peregrinos, por supuesto, quienes también hoy nos acompañan en este primer día. Grupo Rosa Mística Edelira, kilómetro 21, desde Itapúa. Familias de Isla Abogado Luque, muchísimas gracias a todos ellos por su presencia. Al coro permanente de la Basílica, muchísimas gracias también a los agentes de seguridad y a todos por esa predisposición y apertura. Dios se los pague. Al concluir esta celebración, pidamos la bendición del Señor para que como comunidad peregrina vivamos el llamado a promover el bien común. Que Tupac Acupé nos acompañe y fortalezca en este camino de compasión y entrega. Y para este momento especial en que nos preparamos para recibir la bendición de Dios, les pido a los padres de familia, quienes están compartiendo hoy con sus niños pequeños, Yahubimí Peñan de familia, a los niños pequeños en brazos, para recibir la bendición de Dios a través
del obispo que preside la Santa Misa. Se bendicen a todos los enfermos que participan a través de los medios de este primer día de novenario en honor a Tupacú Caacupé. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno de ustedes y sus seres queridos y permanezca para siempre. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada puesta ante la bendita imagen de Tupacú Caacupé, y luego de haber participado con inmensa dicha en este primer día del novenario en su honor, unamos nuestras voces y cantemos todos juntos: es tu pueblo, Virgen pura. Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Caacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Caacupé. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Caacupé. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad, a la luz del sol de mayo, hoy aclama tu verdad. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad, a la luz del sol de mayo, hoy aclama tu verdad. A la luz del sol de mayo, hoy aclama tu verdad. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale Y levantando los brazos en este momento emotivo, en este primer día del novenario en honor a Tupacú Caacupé, Ibate que venían de polga, tepe pañuelo, ya saluda a mí que nazupe, ape aime Tupacú, en este primer día del novenario, y te agradezco infinitamente por esta oportunidad. Peina que ya purajei, peina que ya mopua, peña de pañuelo, porque ya nos preparamos para esta gran fiesta de la fe aquí en Caacupé. Virgen pura tan querida, bella flor de Caacupé. Danos fuerza y danos vida, más virtudes y más fe. Virgen pura tan querida, bella Y de esta manera, desde la capital de la fe mariana, hemos participado de la Santa Misa, primer día del novenario en honor a nuestra Madre, la Virgencita. Desde el corazón de América, Paraguay, y desde la cumbre de la fe mariana,